Señora, no puede quedarse aquí afuera esta noche. La voz profunda cortó el ruido del viento, mientras Mariana Torres apretaba a sus tres hijos contra su cuerpo, una mano sosteniendo el revólver oxidado de su difunto esposo y la otra abrazando a Alicia, que no dejaba de llorar de hambre. La lona rasgada de la tienda de campaña se agitaba con el viento como un animal herido, y ella sabía que no resistiría la tormenta que se aproximaba. El hombre alto, montado a caballo, las miraba con una expresión que Mariana no podía descifrar a la luz del atardecer. El miedo y la desesperación libraban una batalla dentro de ella. Aceptar la ayuda de un extraño podía ser peligroso. Rechazarla podía ser fatal. Y entonces él dijo las palabras que lo cambiarían todo. Hoy dormirán bajo un techo. Vengan conmigo, rápido, antes de que esta tormenta nos alcance. 3 meses. Habían pasado exactamente 3 meses desde que Eduardo Torres cerró los ojos por última vez, consumido por una fiebre tifoidea, tan violenta que se lo llevó en menos de una semana. Mariana todavía podía recordar el calor que irradiaba su cuerpo, el delirio, los gritos pidiendo agua que ella no lograba enfriar lo suficiente. El médico del pueblo había hecho lo que pudo, que fue casi nada. La medicina en la frontera de 1870 y tantos no era más que esperanza y oración, y ninguna de las dos había sido suficiente. Eduardo murió un martes por la tarde, dejando a Mariana con 3 niños pequeños, una carreta con el eje roto, aproximadamente 20 pesos en monedas y un pedazo de tierra que requería mejoras en 6 meses. Mejoras que ella no tenía los medios para hacer ni el conocimiento para intentar. La carreta se vendió para pagar el entierro. El dinero se acabó en semanas. La concesión de tierra se perdió cuando Mariana no pudo ni pagar las tasas de registro, y mucho menos hacer alguna mejora. Y lentamente, inevitablemente, todo lo demás fue vendido o cambiado. La ropa extra, las herramientas de Eduardo, ollas buenas, hasta el anillo de bodas de Mariana, que entregó a un comerciante de abarrotes a cambio de un saco de harina de maíz y la promesa de que recordaría que tenía niños que alimentar. Él no lo recordó, o si lo recordó, no le importó. Durante 3 meses habían vivido en esa tienda de campaña, si es que se le podía llamar vivir, en las afueras del pueblo de Río Verde, técnicamente en tierra pública, donde no tenía derecho legal a estar, pero donde nadie se había molestado en echarlos. Todavía, tal vez porque todos asumían que morirían o desaparecerían por su cuenta pronto. Si estás llegando aquí ahora y quieres formar parte de esta comunidad que ama las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal. Así es como podemos seguir trayendo relatos que te hacen reflexionar sobre la vida. Escribe también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mariana miraba ahora a sus hijos y veía el precio de esos 3 meses escrito en sus cuerpos. Sofía, su hija mayor de 8 años, se sentaba a su lado con esa expresión demasiado seria que le partía el corazón a Mariana a diario. Ningún niño debería parecer tan viejo, tan preocupado, tan consciente de cuán cerca del borde del abismo se balanceaban todos. El cabello rubio de la niña, que solía estar cuidadosamente trenzado y adornado con listones, ahora colgaba en enredos opacos que Mariana había renunciado a intentar peinar semanas atrás, cuando la última agua tuvo que ser racionada para beber en lugar de para lavar. El vestido de Sofía, el único que poseía ahora, había sido remendado tantas veces que la tela original era difícil de identificar bajo los cuadrados desiguales de material que Mariana había recuperado de su propia ropa. Miguel, de 5 años, jugaba en la tierra cercana,
sus brazos delgados empujando una ramita que fingía ser un caballo, haciendo sonidos de cascos que habrían sido encantadores si no fueran tan desgarradores. El niño había dejado de preguntar cuándo tendrían una comida de verdad, cuándo podrían dormir en una cama de verdad, cuándo volvería papá. Aprendió que esas preguntas no tenían buenas respuestas. En lugar de eso, se había refugiado en el silencio y la imaginación, creando en el polvo un mundo que era mejor que aquel en el que realmente habitaba. Y luego estaba la pequeña Alicia, con apenas 3 años, que dormitaba inquieta en el regazo de Mariana, gimoteando, incluso dormida. La niña estaba demasiado delgada, sus mejillas hundidas, sus ojos demasiado grandes en su pequeño rostro. Mariana sentía el terrible peso de la ligereza de su hija y sabía con una certeza enfermiza que no podían sobrevivir mucho más tiempo así. Alicia necesitaba comida de verdad, un refugio de verdad, cuidados de verdad. Y Mariana no tenía ninguna de esas cosas para darle. 3 meses. Habían pasado 3 meses desde la muerte de Eduardo. El recuerdo aún tenía el poder de robarle el aliento a Mariana, su esposo, el fuerte y capaz Eduardo, que le había prometido una nueva vida en el norte, que había jurado que construiría un rancho y un futuro, había sido arrebatado por la fiebre en menos de una semana. Un día, estaba descargando la carreta en la oficina de concesión de tierras en Río Verde, planeando dónde comenzaría la construcción de su casa. Al día siguiente, ardía en fiebre, delirante, clamando por un agua que Mariana no podía mantener lo suficientemente fría como para aliviar su sufrimiento. El médico del pueblo había hecho lo que pudo, que no fue mucho. La medicina de la frontera no era más que esperanza y oración, y ninguna de las dos había sido suficiente. Eduardo murió un martes por la tarde, dejando a Mariana con 3 niños, una carreta con el eje roto, aproximadamente 20 pesos en monedas, y una concesión de tierra que exigía mejoras en 6 meses. Mejoras que ella no tenía los medios para hacer ni el conocimiento para intentar. La carreta había sido vendida para pagar el entierro de Eduardo. El dinero se había acabado en semanas. La concesión de tierra había caducado cuando Mariana no pudo ni pagar las tasas de registro y mucho menos hacer alguna mejora. Y lentamente, inevitablemente, todo lo demás había sido vendido o cambiado. La ropa extra, las herramientas de Eduardo, las ollas buenas, hasta el anillo de bodas de Mariana. Pero la situación estaba a punto de cambiar de una manera que Mariana jamás podría haber imaginado. El cielo se oscurecía rápidamente, no solo con la proximidad de la noche, sino con nubes de tormenta que se acumulaban masivas y amenazantes, del tipo que podía traer granizo y lluvia torrencial, y un viento lo suficientemente fuerte como para arrancar una tienda de sus amarres. El estómago de Mariana se contrajo. Tenían que prepararse lo poco que podían. Traer el cubo de agua adentro, asegurarse de que Miguel entrara antes de que llegara la tormenta, tal vez intentar clavar las estacas de la tienda más profundamente en el suelo duro. Estaba a punto de despertar a Alicia y mover a todos cuando oyó el sonido de cascos de caballo. La mano de Mariana fue inmediatamente al revólver, sus dedos cerrándose alrededor de la culata gastada mientras se levantaba, depositando a Alicia suavemente en el suelo, donde la niña se movió, pero no se despertó por completo. Sofía se levantó rápidamente al lado de su madre y Miguel dejó de jugar, su caballo de palo olvidado, mientras observaba a un jinete solitario emerger de la creciente penumbra. El hombre era alto en la silla, usando un sombrero de ala ancha echado hacia abajo contra el viento, un abrigo oscuro a pesar del calor del verano y el porte inconfundible de alguien que pasaba su vida a caballo. Su yegua, una robusta de color canela, se movía con el paso fácil de un animal bien cuidado y seguro en el terreno irregular. El corazón de Mariana martilleaba mientras levantaba el revólver.
no apuntando directamente al extraño, pero asegurándose de que él pudiera verlo en su mano. Había aprendido que la vacilación invitaba a los problemas, y lo último que necesitaba ahora eran problemas. ¡Alto ahí!, gritó, orgullosa de que su voz no temblara a pesar del miedo que recorría sus venas. Diga lo que quiere y siga su camino. El jinete tiró de las riendas de su caballo hasta detenerse a unos 6 metros de distancia. Lo suficientemente lejos para no ser amenazante, pero lo suficientemente cerca para que Mariana pudiera distinguir sus rasgos a la luz tenue. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de sus 30, con cabello oscuro visible bajo el sombrero, una mandíbula fuerte sombreada por varios días de barba y ojos, que eran difíciles de leer en la penumbra, pero que parecían estar evaluando la situación con más preocupación que malicia. «Buenas noches, señora», dijo, su voz firme y profunda resonando fácilmente sobre el creciente viento. «Mi nombre es Daniel Morgan. Soy dueño de la hacienda Valle Dorado, a unos 8 kilómetros al este de aquí». Hizo una pausa, mirando la tienda, a los niños, la postura defensiva de Mariana. «No quiero hacerles daño. Volvía del pueblo y vi su campamento. Se acerca una tormenta fuerte. ¿Usted y los niños planean enfrentarla aquí?» El agarre de Mariana en el revólver no se aflojó. «Nuestros planes son asunto nuestro, señor Morgan. Gracias por la preocupación, pero nos las arreglaremos». Incluso mientras lo decía, una ráfaga de viento particularmente fuerte golpeó la tienda y Mariana oyó el sonido amenazador de la lona rasgándose aún más, una de las cuerdas de soporte partiéndose con un sonido como un disparo. Sofía jadeó y se apretó contra el costado de su madre. Daniel Morgan miró la tienda con una expresión tensa. Desmontó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes, con las manos visibles. «Señora, no quiero faltarle al respeto, pero esa tienda no aguantará lo que se viene. Puedo ver que está rasgada en 3 lugares, y esas estacas no se sostendrán en el lodo en cuanto empiece a llover. Si el viento agarra esa lona...» «Ya hemos enfrentado tormentas antes», interrumpió Mariana, pero su voz carecía de convicción. Habían enfrentado tormentas, pero apenas, y nunca una de las serias tormentas de verano que podían volverse mortales en minutos. «Estoy seguro de que sí», dijo Daniel con calma. Estaba más cerca ahora, habiendo llevado a su caballo unos pasos adelante, y Mariana podía ver su rostro con más claridad. No, había amenaza en él, ningún cálculo depredador que había aprendido a observar en los ojos de los hombres. En cambio, había algo que parecía casi compasión, tal vez incluso una preocupación real, lo que la puso aún más en guardia. En su experiencia, los hombres no ofrecían compasión sin esperar algo a cambio. «Pero, señora», continuó, «esta va a ser de las malas. He visto ese cielo antes. Tienen, ¿qué? Tal vez 20 minutos antes de que llegue. Y cuando llegue», hizo un gesto hacia la tienda, «esto no protegerá a nadie. Estarán mejor a la intemperie si se derrumba, y ese no es lugar para niños entre el granizo y los relámpagos». Como para subrayar sus palabras, un trueno retumbó a lo lejos, profundo y amenazador. Alicia se despertó con un grito asustado, y Miguel abandonó su área de juego para correr al lado de Mariana, rodeando sus piernas con sus brazos delgados. Mariana sintió el peso de elecciones imposibles presionándola. El orgullo le decía que echara a ese extraño, que lidiara con esta crisis como habían lidiado con todo lo demás, solas, desesperadas, apenas sobreviviendo, pero el instinto maternal, el impulso feroz de proteger a sus hijos que la había mantenido luchando durante 3 meses de infierno, susurraba algo diferente. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si la tienda se caía en la tormenta? ¿Y si el granizo comenzaba a caer y ella no tenía cómo cubrir a los niños?
Y si un rayo caía cerca y ellas estaban atrapadas bajo una lona mojada, sin lugar a donde correr, había estado tan enfocada en mantener su dignidad, en no convertirse en objeto de caridad o algo peor, que no había considerado por completo que su orgullo podría costarle la vida a sus hijos. «Mamá», susurró Sofía, «tengo miedo». El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, y Mariana sintió las primeras gotas frías de lluvia en su rostro. La tormenta llegaba más rápido de lo que pensaba. ¿Pero qué quería realmente ese hacendado extraño de ellas? ¿Y si aceptar su ayuda significaba caer en una trampa peor que la tormenta? Daniel Morgan permaneció allí, con el sombrero ahora en sus manos, en un gesto de respeto, esperando su decisión. De cerca, Mariana podía ver que no era solo un vagabundo u oportunista. Su ropa, aunque gastada, estaba bien cuidada. Sus botas eran de buena calidad, su caballo sano y tranquilo. Se comportaba con la confianza serena de un hombre que conocía su propia capacidad y no necesitaba demostrarla a través de la agresión o la intimidación. ¿Qué es exactamente lo que ofrece, señor Morgan?, se oyó preguntar a Mariana, odiando el ligero temblor en su voz, pero necesitando entender los términos antes de comprometerse a nada. «Hay una cabaña de peones a 1,5 kilómetros de aquí», dijo Daniel de inmediato. «Ha estado vacía unos meses desde que el último capataz se fue. No es nada lujoso. Una habitación, chimenea de piedra, suelo de madera, techo sólido, pero es seco y es seguro. Le ofrezco llevarlos a usted y a sus hijos allí por la noche para sacarlos de esta tormenta. Mañana, a la luz del día, pueden tomar las decisiones que necesiten, pero esta noche», miró al cielo que se oscurecía, «esta noche necesitan estar en un lugar donde la lona y las estacas no les fallen». «¿Y qué espera a cambio?». La pregunta salió más dura de lo que Mariana pretendía, pero tenía que saber. Había aprendido que nada venía sin un precio, especialmente la bondad de los extraños. La mandíbula de Daniel se tensó ligeramente, y por un momento, algo que podría haber sido dolor pasó por sus ojos antes de que su expresión se suavizara a una neutralidad. «Nada, señora, me estaría haciendo un favor, honestamente. Esa cabaña debería tener a alguien manteniendo el techo sin goteras y a los bichos lejos. Estaría ayudando a mantener la propiedad de la hacienda». Era una mentira. Mariana sabía que era una ficción educada para permitirle aceptar ayuda sin sentirse como caridad. Pero era una mentira amable, y se encontró queriendo desesperadamente creerla. Otro estruendo, de trueno más cerca ahora, tomó la decisión por ella. «Está bien», dijo suavemente, luego más alto mientras el viento aumentaba. «Está bien. Aceptaremos su oferta, señor Morgan, pero solo por esta noche, solo hasta que pase la tormenta». Si Daniel sintió algún triunfo o satisfacción por su aceptación, no lo demostró. En cambio, simplemente asintió e inmediatamente comenzó a moverse con eficiencia práctica. «Estupendo. Necesitamos movernos rápido, señora. Puede juntar lo que necesite. Rápidamente, solo lo esencial. Iremos a caballo y la lluvia va a empezar en serio en cualquier momento». La mente de Mariana corrió. Esenciales. ¿Qué tenían que se calificara como esencial? Todo lo que poseían ya era esencial por definición. Pero sabía a qué se refería. ¿Qué podrían cargar a caballo en una tormenta? «Sofía», dijo rápidamente, «toma el cubo de agua y las mantas de dentro de la tienda. Miguel, toma la mano de tu hermana y no la sueltes. Señor Morgan, ¿puede ayudarme con...?» «No». Terminó la frase porque en ese momento el viento golpeó con la fuerza de algo vivo y enojado. La tienda no solo se tambaleó o se dobló, pareció explotar hacia arriba, como si una mano gigante la hubiera agarrado y tirado. El poste principal se partió con un crujido, la lona se rasgó con un sonido como un grito,
y de repente toda la estructura se derrumbaba sobre sí misma, las estacas saliendo del suelo y todo el desastre rodando por la tierra como una planta rodadora gigante. Alicia gritó. Miguel comenzó a llorar. Sofía se quedó paralizada, mirando la destrucción de lo que había sido su hogar, por inadecuado que fuera. Mariana sintió que el estómago se le caía. Todo lo que poseían, la poca ropa, la navaja de Eduardo que había guardado como recuerdo, la pequeña caja de lata con un mechón de cabello de cada niño, la Biblia que había pertenecido a su abuela. Todo ahora estaba atrapado bajo ese enredo de lona y postes rotos. Y la lluvia comenzaba en serio, gotas gruesas que golpeaban el suelo con la fuerza suficiente para rebotar. La tienda comenzó, pero Daniel ya se estaba moviendo. «¡No hay tiempo!», gritó por encima del creciente viento. «Salvamos a los niños primero. Volvemos por las pertenencias, si podemos». Antes de que Mariana pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Daniel había tomado a Alicia con un brazo. La niña demasiado sorprendida para hacer más que aferrarse a su abrigo, y estaba levantando a Miguel a su caballo con el otro. La yegua de color canela se mantuvo firme como una roca a pesar del caos, entrenada para este tipo de trabajo. «Sofía, ¿puedes subir detrás de tu hermano?», preguntó Daniel, y la niña asintió, su rostro pálido pero determinado. Trepó con más gracia de la que Mariana hubiera esperado, acomodándose detrás de Miguel y rodeando la cintura de su hermano menor con los brazos. ¿Estás siguiendo esta historia hasta ahora? Entonces, cuéntame en los comentarios. ¿Harías lo que ella hizo en esta situación? ¿La ayuda de un extraño aún con tanto miedo? Quiero mucho saber tu opinión. Daniel se giró hacia Mariana, todavía sosteniendo a Alicia contra su pecho. «Señora, cabalgará conmigo. Iremos 2 en 1. El caballo aguantará por 1 kilómetro, especialmente con la pequeña tan ligera». El orgullo de Mariana hizo una última resistencia. «Puedo caminar». «Con todo respeto, señora». Daniel gesticuló hacia la tormenta que ahora estaba completamente sobre ellos. La lluvia cayendo en sábanas, el granizo comenzando a mezclarse con gotas que lastimaban la piel expuesta. «Eso es una tontería. Necesitamos movernos ahora o en 5 minutos no podremos ver nuestras manos frente a nuestros rostros». Él tenía razón. Mariana sabía que tenía razón. El orgullo era una cosa, la estupidez era otra. Se acercó y la mano libre de Daniel agarró su antebrazo con una fuerza sorprendente, ayudándola a acomodarse torpemente en el caballo detrás de los niños. La yegua se movió, pero se mantuvo firme, y Mariana se encontró presionada cerca de la espalda de Sofía, sus brazos rodeando a sus 3 hijos, mientras Daniel montaba detrás de ella. Alicia todavía segura en el hueco de su brazo izquierdo, mientras su mano derecha reunía las riendas. Pero el viaje a través de esa tormenta sería algo que Mariana jamás olvidaría. «Sujétense fuerte», dijo Daniel cerca de su oído, su voz de alguna manera tranquila a pesar del caos. «Se va a poner difícil». La yegua se lanzó a galope antes de que Mariana pudiera responder, y de repente se movían a través de la tormenta, la lluvia azotándolos desde todas las direcciones. El mundo se redujo a destellos de relámpagos que iluminaban las llanuras en explosiones blancas y cegadoras, seguidas de una oscuridad tan completa que Mariana no podía ver nada. Abrazó a sus hijos con fuerza, sintió a Alicia llorar contra el pecho de Daniel, oyó a Miguel gimotear, sintió a Sofía temblar, pero en silencio. La cabalgata pareció durar una eternidad y nada de tiempo. Mariana perdió todo sentido de la dirección, simplemente confiando en que este extraño sabía a dónde iba, esperando desesperadamente no haber cometido un terrible error al aceptar su ayuda. Entonces, a través de la lluvia, vio la forma oscura de una estructura pequeña pero de apariencia sólida, apenas visible a través del diluvio. La cabaña.
Daniel guió al caballo directamente a lo que debía ser la puerta principal y, en otro destello de relámpago, Mariana pudo verla claramente. Una cabaña de una habitación, paredes de troncos, chimenea de piedra, una galería cubierta que actualmente proporcionaba un bendito resguardo de lo peor de la lluvia. Adentro, rápido. Daniel estaba fuera del caballo en un movimiento suave, extendiendo la mano para tomar a Alicia, luego ayudando a Miguel y a Sofía a bajar, y finalmente ofreciéndole a Mariana su mano para desmontar. Sus piernas casi cedieron cuando sus pies tocaron el suelo. No estaba acostumbrada a cabalgar, especialmente en esas condiciones, pero la mano de Daniel la estabilizó, su agarre firme pero no restrictivo. «La puerta está sin llave», dijo, ya empujándola para revelar la oscuridad interior. «Métanlos a todos. Necesito encargarme del caballo, ponerlo a cubierto. Vuelvo en 2 minutos». Mariana reunió a sus hijos y se tambaleó hacia el interior de la cabaña, justo cuando otro estruendo de trueno sacudió el cielo. Detrás de ella, oyó a Daniel llevarse a la yegua, presumiblemente a algún tipo de refugio que debía existir cerca. Por un momento todos se quedaron allí en la oscuridad, goteando y temblando, demasiado conmocionados para hacer otra cosa. Entonces, Sofía encontró su voz. «Mamá, ¿estamos a salvo?» Mariana quiso decir que sí. Quiso prometer que estaban a salvo, que todo estaría bien, que el hacendado extraño que había aparecido de la nada era confiable y amable, y que esta cabaña representaba la salvación en lugar de un tipo diferente de peligro. Pero había aprendido en los últimos 3 meses que las promesas eran cosas frágiles, fácilmente rotas, y que la seguridad era una ilusión que podía hacerse añicos en un instante. Así que, en lugar de eso, simplemente atrajo a sus hijos hacia ella y dijo: «Estamos fuera de la tormenta. Eso es suficiente por ahora». Y se quedaron allí en la oscuridad, escuchando el trueno rugir afuera, esperando a ver qué pasaría cuando Daniel Morgan volviera a cruzar esa puerta. La puerta se abrió quizás 3 minutos después, aunque pareció una eternidad. Y Daniel entró. La lluvia, goteando de su sombrero y abrigo, cerró la puerta firmemente detrás de él, bloqueando lo peor de la furia de la tormenta. Y Mariana lo oyó moverse en la oscuridad con la confianza de alguien familiarizado con el espacio. «Hay un quinqué por aquí en alguna parte», murmuró, y ella oyó el sonido de algo metálico, un tintineo de vidrio, luego el rasguño de un fósforo. La luz brotó, pequeña al principio, mientras Daniel encendía un quinqué cerca de la puerta, pero creció y se extendió mientras ajustaba la mecha. Y por primera vez, Mariana pudo ver la cabaña correctamente. Era, como Daniel había dicho, nada lujoso. Una habitación grande, de unos 4 por 5 metros, con una chimenea de piedra dominando una pared, una ventana estrecha en cada una de las otras 3 paredes y un suelo de tablas que estaba gastado pero sólido. Había una mesa con 2 sillas, una cama estrecha contra la pared lejana con un colchón delgado, una pequeña estufa de leña, además de la chimenea, y varios estantes que contenían algunos suministros básicos, platos de estaño, tazas, lo que parecía un saco de harina de maíz. Comparado con la tienda que había sido su hogar durante 3 meses, parecía un palacio. Alicia había dejado de llorar y miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. El agarre mortal de Miguel en la falda de Mariana se había aflojado. Incluso Sofía parecía relajarse ligeramente, sus delgados hombros cayendo de su posición defensiva y encorvada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. «No es mucho», dijo Daniel, moviéndose hacia la chimenea donde se había dejado leña lista para encender. «Pero es seco y es sólido. Déjeme encender este fuego. Están todos empapados y necesitan calentarse».
Mariana encontró su voz, aunque salió más temblorosa de lo que pretendía. «Señor Morgan, estamos goteando por todo su suelo». Él la miró desde donde estaba arrodillado junto a la chimenea, otro fósforo en su mano. La luz del quinqué. Su rostro parecía más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás a finales de sus 20 en lugar de a principios de sus 30, con rasgos fuertes y ojos que eran de un sorprendente castaño claro, casi ámbar. «Es un suelo. Se secará. Ustedes son personas. Eso es más importante». La simpleza de la declaración, entregada sin ningún sentido de autojustificación o expectativa de gratitud, le hizo algo a los muros emocionales cuidadosamente mantenidos de Mariana. Los sintió agrietarse, solo ligeramente, y tuvo que apartar la mirada antes de que pudieran formarse lágrimas. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar en el corazón de Mariana. Algo que estaba segura, que estaba muerto y enterrado con Eduardo. Daniel logró encender el fuego con la eficiencia de la práctica prolongada y en cuestión de minutos el calor comenzaba a extenderse por la cabaña. La tormenta rugía afuera. Mariana podía oír la lluvia martilleando el techo, el viento aullando alrededor de las esquinas, pero adentro, con el quinqué brillando y el fuego crepitando y paredes sólidas a su alrededor, se sentía casi seguro. «Ahora entonces», dijo Daniel, poniéndose de pie y limpiándose las manos en los pantalones, «vamos a organizarlos. Debería haber algunas mantas viejas en ese baúl cerca de la cama. Olerán a humedad, pero están secas. Señora, ¿por qué no ayuda a los niños a quitarse esa ropa mojada y los envuelve para que se calienten? Veré qué puedo encontrar para la cena». La mención casual de la cena hizo que la cabeza de Miguel se girara tan rápido que Mariana oyó el crujido de su cuello. «¿Cena?», exhaló el niño como si Daniel acabara de prometer un banquete. Algo parpadeó en el rostro de Daniel. Dolor, tal vez, o ira, aunque Mariana sintió que no estaba dirigido a ellos. «Sí, hijo, cena. No puedo dejarlos ir a la cama con hambre, ¿verdad?». La garganta de Mariana se apretó. Habían pasado 2 días desde que habían tenido lo que razonablemente podría llamarse una comida en 1900, lugar de solo sobras. Los niños estaban hambrientos de una manera profunda y crónica que se había convertido en su estado normal. El hecho de que este extraño pareciera entenderlo, pareciera importarle, era casi más de lo que podía procesar. «Señor Morgan», comenzó, pero él levantó una mano. «Solo Daniel, por favor. El señor Morgan era mi padre, y no era un hombre digno del título». Se movió hacia los estantes bajando el saco de harina de maíz y lo que parecía un frasco de conservas. «Y antes de que me diga de nuevo que no quiere caridad, déjeme decirle esto. Soy dueño del Valle Dorado. Parte de mi trabajo es mantener las cabañas de los peones abastecidas con lo básico en caso de que alguno de ellos necesite usarlas. Esta cabaña, estos suministros, no son míos personalmente, pertenecen a la hacienda, y ustedes están usando la propiedad de la hacienda, así que no están tomando nada de mí, ¿entiende?». Era otra mentira amable, y ambos lo sabían, pero Mariana estaba cansada, tan cansada de luchar, del orgullo, de fingir que no necesitaban ayuda desesperadamente. Así que simplemente asintió y centró su atención en sus hijos. Las mantas en el baúl olían a humedad, pero eran de lana gruesa y benditamente secas. Mariana ayudó a sus hijos a quitarse la ropa mojada y sucia, intentando no notar cuán prominentes se habían vuelto sus costillas, cuán delgados estaban sus brazos. Envolvió a cada uno de ellos en mantas hasta que parecieron pequeños capullos húmedos y los acomodó en el suelo cerca del fuego, donde podían calentarse. Alicia inmediatamente se metió el pulgar en la boca y se acurrucó contra Sofía, sus ojos ya cerrándose de agotamiento. Miguel se sentó muy quieto,
observando a Daniel con una mezcla de esperanza y desconfianza que le partió el corazón a Mariana. Sofía, siempre la responsable, seguía mirando a Mariana como para comprobar que su madre todavía estaba allí, todavía al mando, todavía manteniéndolos a salvo. El propio vestido de Mariana estaba empapado, pegándose incómodamente a su piel, pero no tenía nada con qué cambiarse. Todo lo que poseían había estado en esa tienda y ahora estaba enterrado bajo una lona derrumbada en el lodo, probablemente arruinado sin posibilidad de recuperación. La constatación de que ahora no tenían literalmente nada, excepto la ropa mojada que llevaban puesta, era casi abrumadora. «Hay una camisa y unos pantalones en ese baúl también», dijo Daniel sin mirar, desde donde estaba mezclando algo en un cuenco. «Le quedarán demasiado grandes, pero al menos están secos. Hay una manta que puede colgar en la esquina para tener privacidad». Mariana sintió que el calor le subía al rostro. La intimidad de un hombre extraño diciéndole que se cambiara de ropa en su presencia era impactante, impropio. El tipo de cosa que escandalizaría a cualquiera de su antigua vida en el este. Pero esa vida había terminado, y la modestia era otro lujo que no podía permitirse. La hipotermia no se preocupaba por las convenciones sociales. «Gracias», logró decir. Tomando la ropa y la manta que Daniel indicó, montó una pantalla de privacidad improvisada en el rincón más alejado del fuego, muy consciente de que era bastante inútil. Daniel probablemente podía ver su sombra a través de la delgada manta, pero al menos era algo. Se quitó su vestido mojado, su ropa interior que estaba rota y manchada por meses de vida dura, y se puso la ropa seca. La camisa le llegaba más allá de los muslos. Los pantalones que se eran remangados varias veces en los tobillos y tuvo que usar un trozo de cuerda alrededor de la cintura para evitar que se le cayeran. Debía parecer ridícula. Estaba segura, pero estaba seca. Cuando salió de detrás de la manta, Daniel la miró brevemente. Asintió una vez, como satisfecho de que no se congelaría hasta morir, y volvió su atención a la cocina. Si encontró algo divertido o impropio en su apariencia, no lo demostró. El olor a harina de maíz cocinándose y algo más. Frijoles tal. ¿Ves? Estaba mareando a Mariana de hambre. El olor a harina de maíz cocinándose y algo más. Frijoles tal vez. Estaba mareando a Mariana de hambre. Se dio cuenta de que no había comido desde la mañana anterior, habiendo dado su pequeña porción a Alicia, que había estado llorando por dolores de hambre. «Debería estar listo en unos 10 minutos», dijo Daniel, removiendo la olla que ahora colgaba sobre el fuego. «Son solo tortas de maíz y frijoles. Nada lujoso, pero les llenará el estómago». «Huele a gloria», susurró Sofía, y Mariana tuvo que estar de acuerdo. Esos 10 minutos parecieron más largos que toda la cabalgata a través de la tormenta. Pero cuando Daniel finalmente anunció que la comida estaba lista, algo extraordinario sucedió en la cabaña. Daniel sirvió primero a los niños, porciones generosas que hicieron que Mariana quisiera llorar, porque sabía que ella no podía alimentarlos así. No de manera consistente, probablemente nunca más. Y luego preparó platos para Mariana y para él. Mariana estaba a punto de sugerir que le diera su porción a los niños también, pero Daniel pareció leer su mente. «Usted también necesita comer, señora», dijo con firmeza. «No puede cuidarlos si se desmaya de hambre. Confíe en mí en esto». Y entonces comió. Y fue una de las mejores comidas que había probado, a pesar de ser simple comida de la frontera. Las tortas de maíz estaban calientes y sustanciosas. Los frijoles estaban sazonados con algún tipo de grasa de cerdo que los hacía ricos y satisfactorios, y había suficiente para que todos pudieran comer hasta saciarse sin que nadie pasara hambre.
Mariana observó a sus hijos devorar su comida con la intensidad desesperada de los verdaderamente hambrientos y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos de nuevo. ¿Cómo había dejado que las cosas se pusieran tan mal? ¿Cómo había permitido que sus hijos pasaran tanta hambre que unas simples tortas de maíz los hicieran llorar de gratitud? «Oiga», dijo Daniel suavemente, y Mariana se dio cuenta de que una lágrima se le había escapado por la mejilla. «Nada de eso. Lo está haciendo bien. Logró traerlos hasta aquí. ¿No es así? Eso no es poca cosa». «Les he fallado», susurró Mariana, lo suficientemente bajo para que los niños no oyeran. 3 meses. Les he estado fallando todos los días. Los ha mantenido vivos, replicó Daniel, en este territorio, en estas condiciones, como una mujer sola. Eso no es fallar, señora. Eso es un maldito milagro. La grosería debería haberla sorprendido, pero en cambio le pareció extrañamente reconfortante la cruda honestidad de ello, después de tantos meses de sociedad educada, diciéndole que sonriera, que se las arreglara y que confiara en la providencia, mientras sus hijos se morían de hambre. Después de la cena, los niños apenas podían mantener los ojos abiertos. La combinación de estómagos llenos, calor y agotamiento emocional por la tormenta era abrumadora. Daniel cedió su cama sin dudarlo, ayudando a Mariana a acomodar a los 3 niños en el estrecho colchón, donde se acurrucaron juntos como cachorros, quedándose dormidos casi antes de que sus cabezas tocaran la almohada. Mariana se quedó mirándolos, su corazón tan lleno de alivio, gratitud y un miedo residual que apenas podía respirar. Parecían tranquilos por primera vez en meses, no solo dormidos, sino realmente descansando, la tensión constante de la supervivencia temporalmente aliviada. «Dormirán bien esta noche», dijo Daniel en voz baja desde su lado. «Alimentados y secos, eso es lo que importa». «No sé cómo agradecerle», dijo Mariana, «por lo que ha hecho por nosotros». «Entonces no me agradezca», respondió Daniel simplemente. «Solo descanse. Mañana podemos averiguar qué viene después». Se quedaron allí en silencio por un momento, observando a los niños dormir, escuchando la tormenta continuar su asalto a las paredes de la cabaña. Finalmente, cuando Alicia comenzó a gemir y a acomodarse más profundamente en la almohada, Clara se obligó a hacer la pregunta que había estado evitando. «Mañana», dijo lentamente. «¿Qué pasa mañana, Daniel?» Él se quedó callado tanto tiempo que Mariana pensó que no respondería. Luego, todavía mirando a los niños dormidos, dijo: «Eso depende de lo que usted quiera que pase». «No sé lo que quiero», admitió Mariana. «Solo sé lo que no puedo seguir haciendo». Daniel se giró para mirarla entonces y sus ojos eran serios. «Esto es lo que propongo. Usted y los niños se quedan aquí en esta cabaña. No se está usando de todos modos. Usted mantiene el lugar limpio. Quizás hace algún trabajo de remiendo para los peones de la hacienda. ¿Sabe coser?» «Sé coser», dijo Mariana. «Sé coser, remendar, zurcir, bordar y hacer sastrería básica. Mi madre me enseñó desde que tenía 5 años. Entonces hay trabajo para usted, si lo quiere. La casa principal de la hacienda tiene una ama de llaves, la señora Chen, y se ha estado quejando durante meses de que necesita ayuda con los remiendos. Los peones son muy duros con su ropa, siempre rasgándola, perdiendo botones. Podría hablar con ella, ver si la contrataría». Mariana lo miró fijamente. «Me está ofreciendo un lugar para vivir y trabajo. Le estoy ofreciendo el uso de una cabaña vacía que de todos modos solo iba a acumular polvo y ratones», corrigió Daniel. «Le estoy ofreciendo trabajo, trabajo real, pagado, si lo quiere. No es caridad, Mariana, es un arreglo que beneficia a ambas partes». Era demasiado para procesarlo, demasiado bueno para ser verdad, y Mariana sintió que su desconfianza cuidadosamente cultivada resurgía.
¿Y qué saca usted de este arreglo? Daniel la miró fijamente a los ojos. Paz mental. El saber que 3 niños no se están muriendo de hambre en las llanuras. La capacidad de dormir por la noche, sin preguntarme si debería haber hecho más. Hizo una pausa. Y tal vez la sensación de que finalmente he cumplido la promesa que le hice a mi madre hace tantos años. ¿Su madre? Daniel asintió lentamente. Cuando yo tenía más o menos la edad de ese niño, tal vez 5 o 6 años, mi madre estaba en una situación similar a la suya. Mi padre nos había abandonado. Se había bebido el poco dinero que teníamos. Estábamos viviendo en un albergue, a una semana de ser echados a la calle. Y entonces una mujer, una viuda que tenía una panadería, se enteró de alguna manera. Le ofreció a mi madre un trabajo y una habitación encima de la panadería para que viviéramos. Sin preguntas, sin juicios, solo ayuda cuando la necesitábamos desesperadamente. Su voz se volvió más gruesa por la emoción. Mi madre siempre dijo que nunca podría pagar completamente esa amabilidad, pero que tal vez no tenía que pagarla. Tal vez solo tenía que pasarla a otros cuando tuviera la oportunidad. Y de repente, Mariana comenzó a entender quién era Daniel Morgan de verdad. Murió antes de tener esa oportunidad, continuó Daniel, su mandíbula trabajando como si el recuerdo todavía fuera doloroso. La tisis se la llevó cuando yo tenía 12 años, pero antes de irse me hizo prometer que recordaría lo que esa panadera hizo por nosotros. Me hizo jurar que si alguna vez tenía los medios para ayudar a alguien que estuviera luchando como nosotros lo hicimos, no dudaría. No dejaría que el orgullo, el miedo o la decencia me impidieran hacer lo correcto. Mariana sintió que algo cambiaba en su pecho, su sospecha cuidadosamente mantenida, agrietándose. Lamento lo de su madre, dijo suavemente. Yo también. La voz de Daniel era ronca. Pero su lección se quedó, así que, cuando los vi a usted y a esos niños en esa tienda con esa tormenta acercándose, oí su voz en mi cabeza, tan clara como si estuviera de pie a mi lado, y supe lo que tenía que hacer. No sé cómo agradecerle, susurró Mariana, las lágrimas finalmente cayendo libremente ahora. Entonces, no me agradezca, dijo Daniel simplemente. Solo descanse esta noche. Deje que sus hijos duerman a salvo. Mañana podemos averiguar qué viene después, pero esta noche tienen un techo sobre sus cabezas, comida en sus estómagos y ropa seca. Eso es suficiente por ahora. Y lo era. Mariana sabía que mañana traería todo un nuevo conjunto de problemas, decisiones y miedos. Pero esta noche estaban a salvo. Esta noche estaban abrigados. Esta noche sus hijos dormían tranquilamente, no llorando de hambre, ni temblando de frío, ni gimoteando de miedo a las tormentas. Esta noche era suficiente. Daniel se hizo una cama en el suelo al otro lado de la cabaña, manteniendo una distancia respetuosa que alivió parte de la ansiedad de Mariana por pasar la noche en el refugio de un hombre extraño. Y Mariana se acostó en el suelo cerca del fuego, donde había insistido en hacer su cama después de que los niños se acomodaran, envuelta en una manta de lana que olía a humedad, pero era cálida y seca. Y se permitió creer, solo por esa noche, que tal vez todo estaría bien. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo que Mariana no había experimentado desde antes de la muerte de Eduardo, un patrón predecible y firme de días que no giraban en torno a la crisis o la desesperación. Se despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por las ventanas de la cabaña en lugar del viento rasgando la lona. Vestía a sus hijos con ropa adecuada, que les quedaba bien, ropa que no se mantenía unida por remiendos y oraciones. Preparaba el desayuno con provisiones que no tenían que ser racionadas hasta la última migaja. Daniel había cumplido su palabra.
A la mañana siguiente de la tormenta, había cabalgado de vuelta al lugar de la tienda y había recuperado lo que pudo encontrar de sus pertenencias. No era mucho. La mayor parte de lo que había dentro había quedado empapado y esparcido, pero hubo algunos tesoros que sobrevivieron. La caja de hojalata, con los papeles importantes, había permanecido sellada. La Biblia de su abuela, aunque húmeda en los bordes, todavía era legible. Una pequeña muñeca de trapo que había sido de Sofía, de alguna manera, se había quedado atrapada en un arbusto y no enterrada en el lodo. El caballo de madera de Miguel que Eduardo había tallado. Mariana lavó estos preciosos objetos con cuidado, con reverencia, poniéndolos al sol para que se secaran. Esos jirones de su vida anterior, esos pequeños restos de quienes habían sido antes de que todo se derrumbara, le parecieron más valiosos que el oro. Luego Daniel la llevó a conocer a la señora Chen, la ama de llaves de la casa principal de la hacienda. La mujer era china, lo que sorprendió un poco a Mariana. No era común tan al norte, pero tampoco inaudito. Su cabello estaba recogido en un moño severo, su ropa era práctica e impecable, y sus ojos eran lo suficientemente afilados como para cortar vidrio, mientras evaluaba a las recién llegadas. «Así que», dijo la señora Chen en un español con acento pero perfectamente claro, con las manos en las caderas, «esta es la viuda y los niños de los que me habló Daniel, los que vivían en una tienda y casi mueren en la tormenta». «Sí, señora», dijo Mariana, levantando la barbilla y encontrando la mirada de la mujer mayor directamente. «Soy Mariana Torres, estas son mis hijas Sofía y Alicia, y mi hijo Miguel». La señora Chen bajó los escalones de la galería con una velocidad sorprendente para alguien que parecía tener unos 60 años. Rodeó a Mariana como un halcón examinando a su presa. Mariana luchó contra el impulso de moverse nerviosamente bajo ese intenso escrutinio, manteniendo la espalda recta y la expresión tranquila, aunque su corazón martilleaba. «Demasiado delgada», anunció la señora Chen. «Todos ustedes demasiado delgados, pero eso se puede arreglar. Lo que no se puede arreglar es la pereza o la deshonestidad. Así que déjeme preguntarle directamente, ¿es usted perezosa?» «No, señora», dijo Mariana con firmeza. «¿Es usted deshonesta?» «No, señora». «¿Sabe coser?» «Sí, señora. Puedo coser, remendar, zurcir, bordar y hacer sastrería básica. Mi madre me enseñó desde que tenía 5 años. Y allí mismo, en la galería de esa casa de hacienda, el futuro de Mariana comenzó a tomar forma. Bien». La señora Chen se giró hacia los niños, que estaban apretados contra las piernas de Mariana, claramente intimidados por este torbellino de mujer. Su expresión se suavizó ligeramente. «Tú, la niña mayor, ¿sabes lavar platos?» Sofía asintió en silencio. «Hablas cuando te hablan, niña. ¿Sabes lavar platos o no?» «Sí, señora», pió Sofía, «puedo lavar platos». «Entonces puedes ayudar en la cocina mientras tu madre trabaja. Niño, ¿sabes recoger huevos?» Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «¿Tienen gallinas?» «Claro que tenemos gallinas. ¿Qué clase de hacienda no tiene gallinas? Puedes recogerlos sin romperlos». Yo creo que sí. Entonces aprenderás». Los labios de la señora Chen se curvaron en lo que podría haber sido diversión. «¿Y la pequeña se queda con su madre?» «Sí, es demasiado joven para trabajar», dijo Mariana. «Alicia se queda conmigo». La señora Chen asintió con decisión. «Bien, entonces está arreglado. Venga, le mostraré la sala de trabajo». Y así Mariana se encontró empleada. El trabajo en sí era satisfactorio de una manera que no esperaba. Había algo profundamente tranquilizador en sentarse en esa gran mesa, en la soleada sala de costura, con aguja e hilo en la mano, transformando ropa rota y gastada de nuevo en prendas útiles, cada costura reparada, cada botón reemplazado, cada calcetín cuidadosamente zurcido representaba un orden restaurado,
un problema resuelto, una utilidad devuelta a cosas que parecían irreparables. A veces Mariana se preguntaba si se veía a sí misma en esas camisas rasgadas y pantalones gastados, algo dañado, que podía ser reparado con paciencia y cuidado, algo que podía volver a estar completo si alguien se tomaba el tiempo de trabajar en ello, puntada a puntada. La señora Chen era una empleadora exigente pero justa, rápida para señalar errores, pero igualmente rápida para elogiar un trabajo bien hecho. Los niños prosperaron en sus propios roles. Sofía aprendía en la cocina con la atención ávida de una niña hambrienta de conocimiento y propósito. Miguel había encontrado su vocación con las gallinas, desarrollando una conexión con las aves que divertía a todos los que lo presenciaban. Y Alicia, aún demasiado pequeña para tareas reales, había sido adoptada por toda la casa como una especie de mascota comunal, jugando en la sala de trabajo mientras Mariana cosía. Pero era Daniel cuya presencia moldeaba sus días de maneras tanto obvias como sutiles. Aunque Mariana intentaba con todas sus fuerzas no pensar demasiado en lo que eso significaba, él venía a la cabaña la mayoría de las noches, siempre con alguna excusa práctica, revisando si el techo estaba firme, trayendo leña que afirmaba era extra del suministro del dormitorio de los peones, arreglando la persiana que había comenzado a colgar torcida. Siempre había una razón, una justificación para la visita que no tenía nada que ver con simplemente querer verlas. Mariana fingía creer esas excusas, al igual que Daniel fingía que eran verdad, y mantenían esa cuidadosa ficción porque la alternativa, reconocer que él la visitaba simplemente porque quería, porque le importaban, porque algo estaba creciendo entre ellos que ninguno estaba listo para nombrar, era demasiado peligrosa para examinarla. Directamente, los niños no tenían tales reservas. Adoraban a Daniel con el entusiasmo, sin complicaciones de los jóvenes, que reconocen la bondad auténtica cuando la encuentran. Miguel, especialmente, se había apegado al hacendado con una intensidad que a veces preocupaba a Mariana. Una noche de septiembre, cuando el verano finalmente cedía al abrazo más frío del otoño, Daniel llegó a la cabaña con una tela de un rojo profundo, una lana hermosa, suave y cálida. «¿Qué es esto?», preguntó Mariana mientras él se lo entregaba. «Un regalo de cumpleaños adelantado», dijo Daniel, pareciendo casi tímido. «Bueno, no realmente de cumpleaños. Más bien un regalo porque lo vi y pensé en ti». Mariana lo desenvolvió con cuidado, consciente de los niños que se agolpaban para ver. Dentro estaba el trozo de lana de color rojo intenso, de hermosa calidad, suave y cálida, suficiente para hacer un chal o tal vez un vestido si era cuidadosa con el corte. Daniel exhaló. «Esto debe haber costado una fortuna». «Fue un buen precio», dijo él, lo que Mariana sospechaba que era una mentira. «Y has estado usando el mismo vestido durante semanas. Pensé que podrías usar algo nuevo, algo que fuera tuyo, no algo prestado o de segunda mano». La consideración de ello, el hecho de que se hubiera fijado en lo que llevaba puesto, que hubiera pensado en lo que podría necesitar o querer, hizo que los ojos de Mariana ardieran en lágrimas. «No sé qué decir». «Di que harás algo hermoso con él», sugirió Daniel. «Di que lo usarás cuando te lleve a cenar al hotel en Río Verde, solo nosotros dos, una cena de cortejo apropiada, hecha como se debe». Los niños jadearon de emoción. Sofía prácticamente chilló. Miguel quería saber si él también podía ir. Alicia aplaudía sin entender realmente lo que estaba pasando, pero contagiándose de la alegría, y Mariana miró a este hombre que la había salvado de una tormenta y luego había seguido salvándola día tras día, de maneras grandes y pequeñas. Este hombre que la hacía reír, que trataba a sus hijos con verdadero afecto, que la había visto no como una carga o un caso de caridad, sino como alguien digna de respeto y cuidado.
Este hombre que la hacía sentirse viva de nuevo, de maneras que creía imposibles después de la muerte de Eduardo. Sí, dijo suavemente y luego más alto. Sí, aceptaría. Sería un honor cenar contigo. Los meses que siguieron trajeron cambios que transformaron sus vidas. Daniel y Mariana se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, en la iglesia de Río Verde, con los niños a su lado y toda la comunidad celebrando. Él había logrado comprar la hacienda Valle Dorado por completo al antiguo dueño, que se jubilaba, y se mudaron a la casa principal con sus 5 habitaciones y su cocina de verdad. Sofía finalmente fue al este a estudiar para ser maestra, decidida a volver y abrir una escuela adecuada. Miguel se hizo conocido por su talento con los caballos. Alicia desarrolló un don para el arte. Y cuando Mariana dio a luz a un niño al que llamaron Esperanza, porque eso es lo que representaba, finalmente creyó que los finales felices eran posibles. Años después, cuando la gente preguntaba cómo había sobrevivido, cómo había pasado de criar a 3 hijos en una tienda de campaña a convertirse en la respetada matriarca de una próspera hacienda, Mariana siempre decía lo mismo. Un hacendado apareció en una tormenta y dijo que esa noche dormiríamos bajo un techo. Y a veces, una simple bondad puede cambiarlo todo. Si has llegado hasta el final de esta historia y siempre estás por aquí viendo nuestros videos, y si estas historias ya forman parte de tu vida, ¿qué tal si das un paso más? Hazte miembro del canal. Tendrás acceso anticipado a las historias, entre otros beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo desde ya. Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre las segundas oportunidades y la bondad de los extraños. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia. Y cuéntame aquí en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Cuál fue la mayor lección que te dejó? Los meses que siguieron trajeron cambios que transformaron sus vidas. Daniel y Mariana se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia de Río Verde, con los niños a su lado y toda la comunidad celebrando. Él había logrado comprar la hacienda Valle Dorado por completo al antiguo dueño, que se jubilaba, y se mudaron a la casa principal con sus 5 habitaciones y su cocina de verdad. Sofía finalmente fue al este a estudiar para ser maestra, decidida a volver y abrir una escuela adecuada. Miguel se hizo conocido por su talento con los caballos. Alicia desarrolló un don para el arte. Y cuando Mariana dio a luz a un niño al que llamaron Esperanza, porque eso es lo que representaba, finalmente creyó que los finales felices eran posibles. Años después, cuando la gente preguntaba cómo había sobrevivido, cómo había pasado de criar a 3 hijos en Middelstutzen, una tienda de campaña, a convertirse en la respetada matriarca de una próspera hacienda, Mariana siempre decía lo mismo. Un hacendado apareció en una tormenta y dijo que esa noche dormiríamos bajo un techo. Y a veces, una simple bondad puede cambiarlo todo. La vida de Mariana se convirtió en un testimonio de resiliencia. La cabaña donde se refugiaron esa primera noche se conservó como un recordatorio, un pequeño museo de su propio pasado. A menudo llevaba a sus nietos allí para contarles la historia, no como un cuento de hadas, sino como una lección sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Les enseñó que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas de tierra o cabezas de ganado, sino en la capacidad de ofrecer un refugio a quien está en la tormenta. Daniel, a su lado, envejeció convirtiéndose en un patriarca amado, un hombre cuya promesa a su madre se cumplió 1000 veces, no solo en un acto, sino en toda una vida dedicada a pasarlo a otros. Juntos, demostraron que un hogar no se construye con madera y clavos, sino con actos de compasión y la valiente elección de abrir la puerta
en la más oscura de las noches. La señora Chen se convirtió en una abuela adoptiva para los hijos de Mariana, enseñándoles no solo a cocinar, sino también lecciones de vida con su sabiduría directa y sin adornos. Se convirtió en la roca de la familia, la guardiana de sus tradiciones, asegurándose de que nadie olvidara nunca de dónde venían. Y así, la familia que comenzó con 4 almas desesperadas en una tienda de campaña rota, creció y prosperó, echando raíces profundas en la tierra del Valle Dorado. Se convirtieron en una leyenda local, la prueba de que incluso después de la tormenta más devastadora, el sol puede volver a brillar y que a veces un techo para la noche es todo lo que se necesita para empezar a construir una vida entera. Se dio cuenta de que no había comido desde la mañana anterior, habiendo dado su pequeña porción a Alicia, que había estado llorando por dolores de hambre. «Debería estar listo en unos 10 minutos», dijo Daniel, removiendo la olla que ahora colgaba sobre el fuego. «Son solo tortas de maíz y frijoles. Nada lujoso, pero les llenará el estómago». «Huele a gloria», susurró Sofía, y Mariana tuvo que estar de acuerdo. Esos 10 minutos parecieron más largos que toda la cabalgata a través de la tormenta. Pero cuando Daniel finalmente anunció que la comida estaba pronta, algo extraordinario sucedió en la cabaña. Daniel sirvió primero a los niños, porciones generosas que hicieron que Mariana quisiera llorar, porque sabía que ella no podía alimentarlos así, no de manera consistente, probablemente nunca más. Y luego preparó platos para Mariana y para él. Mariana estaba a punto de sugerir que le diera su porción a los niños también, pero Daniel pareció leer su mente. «Usted también necesita comer, señora», dijo con firmeza. «No puede cuidarlos si se desmaya de hambre. Confíe en mí en esto». Y entonces comió, y fue una de las mejores comidas que había probado, a pesar de ser simple comida de la frontera. Las tortas de maíz estaban calientes y sustanciosas. Los frijoles estaban sazonados con algún tipo de grasa de cerdo que los hacía ricos y satisfactorios. Y había suficiente para que todos pudieran comer hasta saciarse, sin que nadie pasara hambre. Mariana observó a sus hijos devorar su comida con la intensidad desesperada de los verdaderamente hambrientos y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos de nuevo. ¿Cómo había dejado que las cosas se pusieran tan mal? ¿Cómo había permitido que sus hijos pasaran tanta hambre que unas simples tortas de maíz los hicieran llorar de gratitud? «Oiga», dijo Daniel suavemente, y Mariana se dio cuenta de que una lágrima se le había escapado por la mejilla. «Nada de eso. Lo está haciendo bien. Logró traerlos hasta aquí, ¿no es así? Eso no es poca cosa». «Les he fallado», susurró Mariana, lo suficientemente bajo para que los niños no oyeran. 3 meses les he estado fallando todos los días. Los ha mantenido vivos», replicó Daniel, «en este territorio, en estas condiciones, como una mujer sola. Eso no es fallar, señora. Eso es un maldito milagro». La grosería debería haberla sorprendido, pero en cambio le pareció extrañamente reconfortante la cruda honestidad de ello, después de tantos meses de sociedad educada, diciéndole que sonriera, que se las arreglara y que confiara en la providencia mientras sus hijos se morían de hambre. Después de la cena, los niños apenas podían mantener los ojos abiertos. La combinación de estómagos llenos, calor y agotamiento emocional por la tormenta era abrumadora. Daniel cedió su cama sin dudarlo, ayudando a Mariana a acomodar a los 3 niños en el estrecho colchón, donde se acurrucaron juntos como cachorros, quedándose dormidos casi antes de que sus cabezas tocaran la almohada. Mariana se quedó mirándolos, su corazón tan lleno de alivio, gratitud y un miedo residual que apenas podía respirar. Parecían tranquilos por primera vez en meses. No solo dormidos, sino realmente descansando. La tensión constante de la supervivencia temporalmente aliviada. «Dormirán bien esta noche»,
dijo Daniel en voz baja desde su lado. A salvo, alimentados y secos. Eso es lo que importa. No sé cómo agradecerle, dijo Mariana, por lo que ha hecho por nosotros. Entonces no me agradezca, respondió Daniel simplemente. Solo descanse. Mañana podemos averiguar qué viene después. Se quedaron allí, en silencio por un momento, observando a los niños dormir, escuchando la tormenta continuar su asalto a las paredes de la cabaña. Finalmente, cuando Alicia comenzó a gemir y a acomodarse más profundamente en la almohada, Clara se obligó a hacer la pregunta que había estado evitando. «Mañana», dijo lentamente. «¿Qué pasa mañana, Daniel?» Él se quedó callado tanto tiempo que Mariana pensó que no respondería. Luego, todavía mirando a los niños dormidos, dijo: «Eso depende de lo que usted quiera que pase». «No sé lo que quiero», se admitió Mariana. «Solo sé lo que no puedo seguir haciendo». Daniel se giró para mirarla entonces y sus ojos eran serios. «Esto es lo que propongo. Usted y los niños se quedan aquí en esta cabaña por ahora. No se está usando de todos modos. Usted mantiene el lugar limpio. Quizás hace algún trabajo de remiendo para los peones de la hacienda. ¿Sabe coser?» «Sé coser», dijo Mariana. «Sé coser, remendar, zurcir, bordar y hacer sastrería básica. Mi madre me enseñó desde que tenía 5 años. Entonces, hay trabajo para usted si lo quiere. La casa principal de la hacienda tiene una ama de llaves, la señora Chen, y se ha estado quejando durante meses de que necesita ayuda con los remiendos. Los peones son muy duros con su ropa, siempre rasgándola, perdiendo botones. Podría hablar con ella, ver si la contrataría». Mariana lo miró fijamente. «¿Me está ofreciendo un lugar para vivir y trabajo?» «Le estoy ofreciendo el uso de una cabaña vacía que de todos modos solo iba a acumular polvo y ratones», corrigió Daniel. «Le estoy ofreciendo trabajo, trabajo real, pagado, si lo quiere. No es caridad, Mariana. Es un arreglo que beneficia a ambas partes». Era demasiado para procesarlo, demasiado bueno para ser verdad, y Mariana sintió que su desconfianza, cuidadosamente cultivada, resurgía. «¿Y qué saca usted de este arreglo?» Daniel la miró fijamente a los ojos. Paz mental. El saber que 3 niños no se están muriendo de hambre en las llanuras. Capacidad de dormir por la noche sin preguntarme si debería haber hecho más. Hizo una pausa. Y tal vez la sensación de que finalmente he cumplido la promesa que le hice a mi madre hace tantos años. ¿Su madre? Daniel asintió lentamente. Cuando yo tenía más o menos la edad de ese niño, tal vez 5 o 6 años, mi madre estaba en una situación similar a la suya. Mi padre nos había abandonado. Se había bebido el poco dinero que teníamos. Estábamos viviendo en un albergue, a una semana de ser echados a la calle. Y entonces una mujer, una viuda que tenía una panadería, se enteró de alguna manera. Le ofreció a mi madre un trabajo y una habitación encima de la panadería para que viviéramos. Sin preguntas, sin juicios, solo ayuda cuando la necesitábamos desesperadamente. Su voz se volvió más gruesa por la emoción. Mi madre siempre dijo que nunca podría pagar completamente esa amabilidad, pero que tal vez no tenía que pagarla. Tal vez solo tenía que pasarla a otros cuando tuviera la oportunidad. Y de repente, Mariana comenzó a entender quién era Daniel Morgan de verdad. Murió antes de tener esa oportunidad, continuó Daniel, su mandíbula trabajando como si el recuerdo todavía fuera doloroso. La tisis se la llevó cuando yo tenía 12 años, pero antes de irse me hizo prometer que recordaría lo que esa panadera hizo por nosotros. Me hizo jurar que si alguna vez tenía los medios para ayudar a alguien que estuviera luchando como nosotros lo hicimos, no dudaría. No dejaría que el orgullo, el miedo o la decencia me impidieran hacer lo correcto. Mariana sintió que algo cambiaba en su pecho, su sospecha cuidadosamente mantenida agrietándose. «Lamento lo de su madre», dijo suavemente. «Yo también.
La voz de Daniel era ronca, pero su lección se quedó. Así que, cuando los vi a usted y a esos niños en esa tienda con esa tormenta acercándose, oí su voz en mi cabeza, tan clara como si estuviera de pie a mi lado, y supe lo que tenía que hacer. No sé cómo agradecerle, susurró Mariana, las lágrimas finalmente cayendo libremente ahora. Entonces, no me agradezca, dijo Daniel simplemente. Solo descanse esta noche. Deje que sus hijos duerman a salvo. Mañana podemos averiguar qué viene después. Pero esta noche tienen un techo sobre sus cabezas, comida en sus estómagos y ropa seca. Eso es suficiente por ahora. Y lo era. Mariana sabía que mañana traería todo un nuevo conjunto de problemas, decisiones y miedos. Pero esta noche estaban a salvo. Estaban abrigados. Esta noche sus hijos dormían tranquilamente, no llorando de hambre, ni temblando de frío, ni gimoteando de miedo a las tormentas. Esta noche era suficiente. Daniel se hizo una cama en el suelo al otro lado de la cabaña, manteniendo una distancia respetuosa que alivió parte de la ansiedad de Mariana por pasar la noche en el refugio de un hombre extraño. Y Mariana se acostó en el suelo cerca del fuego, donde había insistido en hacer su cama después de que los niños se acomodaran, envuelta en una manta de lana que olía a humedad, pero era cálida y seca. Y se permitió creer, solo por esa noche, que tal vez todo estaría bien. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo que Mariana no había experimentado desde antes de la muerte de Eduardo. Un patrón predecible y firme de días que no giraban en torno a la crisis o la desesperación. Se despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por las ventanas de la cabaña en lugar del viento rasgando la lona. Vestía a sus hijos con ropa adecuada, que les quedaba bien, ropa que no se mantenía unida por remiendos y oraciones. Preparaba el desayuno, con provisiones que no tenían que ser racionadas hasta la última migaja. Daniel había cumplido su palabra. A la mañana siguiente de la tormenta había cabalgado de vuelta al lugar de la tienda y había recuperado lo que pudo encontrar de sus pertenencias. No era mucho. La mayor parte de lo que había dentro había quedado empapado y esparcido, pero hubo algunos tesoros que sobrevivieron. La caja de hojalata, con los papeles importantes, había permanecido sellada. La Biblia de su abuela, aunque húmeda en los bordes, todavía era legible. Una pequeña muñeca de trapo que había sido de Sofía, de alguna manera, se había quedado atrapada en un arbusto y no enterrada en el lodo. El caballo de madera de Miguel que Eduardo había tallado. Mariana lavó estos preciosos objetos con cuidado, con reverencia, poniéndolos al sol para que se secaran. Esos jirones de su vida anterior, esos pequeños restos de quienes habían sido antes de que todo se derrumbara, le parecieron más valiosos que el oro. Luego, Daniel la llevó a conocer a la señora Chen, la ama de llaves de la casa principal de la hacienda. La mujer era china, lo que sorprendió un poco a Mariana. No era común tan al norte, pero tampoco inaudito. Su cabello estaba recogido en un moño severo, su ropa era práctica e impecable, y sus ojos eran lo suficientemente afilados como para cortar vidrio mientras evaluaba a las recién llegadas. Así que, dijo la señora Chen en un español con acento, pero perfectamente claro, con las manos en las caderas, esta es la viuda y los niños de los que me habló Daniel, los que vivían en una tienda y casi mueren en la tormenta. Sí, señora, dijo Mariana, levantando la barbilla y encontrando la mirada de la mujer mayor directamente. Soy Mariana Torres. Estas son mis hijas, Sofía y Alicia, y mi hijo Miguel. La señora Chen bajó los escalones de la galería con una velocidad sorprendente para alguien que parecía tener unos 60 años. Rodeó a Mariana como un halcón examinando a su presa. Mariana luchó contra el impulso de moverse nerviosamente bajo ese intenso escrutinio.
manteniendo la espalda recta y la expresión tranquila, aunque su corazón martilleaba. «Demasiado delgada», anunció la señora Chen. «Todos ustedes, demasiado delgados. Pero eso se puede arreglar. Lo que no se puede arreglar es la pereza o la deshonestidad. Así que déjeme preguntarle, directamente, ¿es usted perezosa?» «No, señora», dijo Mariana con firmeza. «¿Es usted deshonesta?» «No, señora». «¿Sabe coser?» «Sí, señora. Puedo coser, remendar, zurcir, bordar y hacer sastrería básica. Mi madre me enseñó desde que tenía 5 años. Y allí mismo, en la galería de esa casa de hacienda, el futuro de Mariana comenzó a tomar forma. Bien». La señora Chen se giró hacia los niños, que estaban apretados contra las piernas de Mariana, claramente intimidados por este torbellino. «Mujer», su expresión se suavizó ligeramente. «Tú, la niña mayor, ¿sabes lavar platos?» Sofía asintió en silencio. «Hablas cuando te hablan, niña. ¿Sabes lavar platos o no?» «Sí, señora», pió Sofía. «Puedo lavar platos». «Entonces puedes ayudar en la cocina mientras tu madre trabaja. Niño, ¿sabes recoger huevos?» Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «¿Tienen gallinas?» «Claro que tenemos gallinas. ¿Qué clase de hacienda no tiene gallinas? ¿Puedes recogerlos sin romperlos?» «Yo creo que sí. Entonces aprenderás». Los labios de la señora Chen se curvaron en lo que podría haber sido diversión. «¿Y la pequeña se queda con su madre?» «Sí, es demasiado joven para trabajar», dijo Mariana. «Alicia se queda conmigo». La señora Chen asintió con decisión. «Bien, entonces está arreglado. Venga, le mostraré la sala de trabajo». Y así, Mariana se encontró empleada. El trabajo en sí era satisfactorio de una manera que no esperaba. Había algo profundamente tranquilizador en sentarse en esa gran mesa en la soleada sala de costura, con aguja e hilo en la mano, transformando ropa rota y gastada de nuevo en prendas útiles. Cada costura reparada, cada botón reemplazado, cada calcetín cuidadosamente zurcido, representaba un orden restaurado, un problema resuelto, una utilidad devuelta a cosas que parecían irreparables. A veces, Mariana se preguntaba si se veía a sí misma en esas camisas rasgadas y pantalones gastados, algo dañado que podía ser reparado con paciencia y cuidado, algo que podía volver a estar completo si alguien se tomaba el tiempo de trabajar en ello, puntada a puntada. La señora Chen era una empleadora exigente pero justa, rápida para señalar errores, pero igualmente rápida para elogiar un trabajo bien hecho. Los niños prosperaron en sus propios roles. Sofía aprendía en la cocina con la atención ávida de una niña hambrienta de conocimiento y propósito. Miguel había encontrado su vocación con las gallinas, desarrollando una conexión con las aves que divertía a todos los que lo presenciaban. Y Alicia, aún demasiado pequeña para tareas reales, había sido adoptada por toda la casa como una especie de mascota comunal, jugando en la sala de trabajo mientras Mariana cosía. Pero era Daniel, cuya presencia moldeaba sus días de maneras tanto obvias como sutiles. Aunque Mariana intentaba con todas sus fuerzas no pensar demasiado en lo que eso significaba, él venía a la cabaña la mayoría de las noches, siempre con alguna excusa práctica, revisando si el techo estaba firme, trayendo leña que afirmaba era extra del suministro del dormitorio de los peones, arreglando la persiana que había comenzado a colgar torcida. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.